En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cita Previa. En el programa de hoy vamos a hablar mucho de comunicación, de la comunicación que se establece entre los pacientes y el sistema sanitario a través de dos iniciativas que se esfuerzan porque esa comunicación sea la mejor posible. Lo haremos desde el punto de vista de la neonatología y también de una guía que recientemente se ha editado y que se dedica a una enfermedad rara como el Chiari. Esos y otros asuntos hoy en Cita Previa. Bienvenidos. Esta publicación que tengo en mis manos es el primer diccionario de neurología neonatal. En su elaboración ha participado un especialista del Hospital Universitario de Burgos que me acompaña hoy en Cita Previa. Juan Arnáez es neonatólogo del UBU. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Hace un momentito, justo antes de saludarles a todos nuestros espectadores, hablaba con el doctor sobre la necesidad que algunos padres hemos experimentado de tener una publicación como esta. Así que mi primera pregunta va por ahí. ¿Cómo, por qué os planteáis realizar este diccionario? Porque había una necesidad. ¿Cuál era? Pues la idea surge de esa necesidad, de que probablemente pues los especialistas, neonatólogos y que más nos dedicamos al área de la neurología, pues no sabemos expresar bien en términos coloquiales lo que le pasa a los bebés con este tipo de problemas. Y veíamos que había una barrera importante entre lo que nosotros queríamos expresar y lo que ellos entendían. Probablemente porque al final no empatizamos bien con los padres y no sabemos, ¿no?, expresarles en el lenguaje que se debe esos términos. Y este diccionario trata de reducir esa barrera. Además, vuestra especialidad, Juan, es particularmente delicada, diría, porque todos somos más sensibles si estamos hablando de bebés o si acabamos de tener bebés, somos además más sensibles hormonalmente. Bueno, es una situación particularmente complicada y si hay algún problema relacionado con los bebés, pues yo creo que se vive con mayor intensidad, si cabe, que cualquier otra patología en otro momento de la vida. Eso dificulta también la comunicación, ¿no? Sí, así es. No debemos olvidar que cuando un bebé nace, los papás esperan un bebé sano, normalmente, a salvo que haya habido algún antecedente intraútero, ¿no?, cuando está la mamá embarazada, pero normalmente hay un bebé sano esperado y eso se rompe. Ese vínculo se rompe y los papás están muy distantes de todo lo que rodea. Su centro es que el bebé que esperaban no es como era, y ese vínculo roto hace que la comunicación sea mucho más difícil. Bueno, pues de ahí surge la necesidad de publicar este diccionario que ya está aquí. ¿Cómo se ha elaborado? Porque, bueno, me parece bastante complicado interpretar lo que les pasa a los bebés y traducirlo para que esos padres que están en una situación de más o menos ansiedad lo entiendan. ¿Cómo habéis trabajado, Juan? Bueno, el diccionario pues es verdad que ha tenido sus fases, surge desde la fundación que tenemos creada, que está destinada a mejorar la atención de los bebés con problemas neurológicos, y entonces se propone la idea de crear este diccionario de términos y tratar de acompañarlo con un lenguaje aceptablemente coloquial, riguroso y sobre todo que pueda expresar en pocas palabras por qué es importante ese término. Claro está, hay muchos términos, hay más de 500 y eso no puede explicar a fondo cada uno de ellos, pero sí trata de acercar o de por lo menos dar unas pinceladas de qué es lo que le está ocurriendo al bebé.
el lenguaje del libro sea bastante sencillo, os habéis esforzado en que así sea. En concreto, habéis participado un amplio equipo de profesionales a la hora de realizarlo a través de esta Fundación Nene. En tu caso, Juan, en concreto, ¿cuál ha sido tu labor? Bueno, pues mi labor ha sido, digamos, había varios profesionales implicados, había dos de nosotros más dedicados al área de la neurología neonatal, es el ámbito que nos apasiona, yo algunos compañeros neonatólogos y algunas compañeras también del área más social, ¿no?, que nos han ayudado, por ejemplo, a hacer llegar esos términos a las familias con niños con este tipo de problemas para que valorasen el vocabulario que estábamos utilizando. Mi papel ha sido pues ayudar en la definición de términos, en la estructuración del índice, bueno, digamos en el proyecto en sí. Han participado, por lo tanto, también familias que se han visto en esa situación, que han tenido hijos con problemas neurológicos o ingresados en neonatología. ¿También las familias han hecho aportaciones? Sí, también. Se ha intentado, pues nosotros les íbamos dando los términos y nos iban diciendo por aquí se entiende, por aquí no se entiende. Entonces, bueno, obviamente tendrá fallos, obviamente es una primera edición, pero bueno, se ha tratado de acercar en el lenguaje de esas familias. ¿Y cuál es la vida que va a recorrer a partir de ahora, una vez realizado ese trabajo, la investigación, el trabajo de elaboración? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar este diccionario? ¿Quién lo va a poder utilizar? Pues el diccionario se presentó en Madrid hace una semana y se ha hecho una impresión de una serie de números de ejemplares para hacer llegar pues, a instituciones, asociaciones, pues a alguna familia concreta que lo pueda solicitar, pero está disponible de forma gratuita en nuestra página web. Se puede descargar sin ningún tipo de problema pues esta primera versión. A partir de ahí, en los siguientes meses, vamos a tratar de obtener ese feedback de las opiniones para elaborar una siguiente edición más acertada probablemente. Ajá, o sea que esto es un trabajo continuo, bueno, como el que desarrolláis siempre en medicina. Todos los especialistas que nos visitan pues continúan investigando y trabajando también en este ámbito. No sé si podemos poner en cifras el trabajo de una unidad como en la que trabaja Juan, la de neonatología. ¿Cuántos niños pasan por esa unidad? ¿Cuántos bebés, por ejemplo, en un año? ¿Qué tipo de patologías les llevan hasta allí? Pues a ver, nuestra unidad es una unidad que para Burgos no tiene excesivo número de partos, no llega probablemente, no llega a esos 2000 y algo, y al final la patología neurológica, los problemas neurológicos son poco prevalentes, por suerte. Es raro que nazca un bebé con un problema de falta de oxígeno, que nazca un bebé con un infarto. Normalmente son problemas que ocurren en uno cada 2000 partos, cada 1000 partos. Pero bueno, es verdad que somos referencia para algunos otros centros de la comunidad y eso hace que al final podamos recibir algunos niños más con problemas neurológicos. El grueso de la unidad neonatal son los gran prematuros, no es la patología neurológica, pero es verdad que en los últimos años ha habido un gran cambio de entender mejor lo que le ocurre al cerebro y de preocuparnos más de lo que le ocurre al cerebro en cualquier tipo de neonato ingresado. Con lo cual incrementa también el número de casos. Bueno, pues ya lo saben, este diccionario se puede descargar de forma gratuita en la página web www.neurologianeonatal.org. Lo van a poder solicitar, supongo, también en los servicios de neonatología del Hospital de Burgos. Y siguen trabajando, así que si tienen aportaciones que hacer, pues lo pueden hacer a través del servicio de neonatología. Juan, te esperamos para la próxima edición, ¿te parece? Para la edición ampliada. En cualquier caso, felicidades por este trabajo y por hacérnoslo un poco más fácil a los padres, que en esos momentos se agradece. Yo pensaba una cosa sin frivolizar, si me lo permites. Qué bueno sería hacer un diccionario de recién nacidos en general para padres primerizos, ¿no? Pero uno riguroso, porque seguramente habrá alguno, pero yo no he encontrado ninguno que nos traduzca exactamente qué les pasa a los bebés. Bueno,
Vamos a empezar por los que lo tienen un poquito más difícil, que es el caso de la neonatología, pero te esperamos, lo dicho, para la siguiente edición, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos traído este diccionario. Nosotros continuamos en Cita Previa. Nos vamos ahora a nuestra visita semanal, a nuestros amigos de Implante. En esta ocasión vamos a hablar de un tipo de cirugía muy particular. Vean. La cirugía ortognáctica, conocida como la cirugía de los huesos de la cara, se realiza en personas que tienen la mandíbula retraída o muy hacia adelante, o solo lo parece, porque el maxilar no se ha desarrollado lo suficiente. El objetivo de este tipo de operación es reposicionar los huesos. La cirugía ortognática es una técnica quirúrgica, un procedimiento que se realiza en aquellas personas que tienen el mentón hacia atrás o lo que se conoce como la cara de pájaro, que tienen la mandíbula muy protruida hacia adelante o que a pesar de que tienen una mandíbula normal tienen el aspecto de mandíbula protruida, pero porque tienen una hipoplasia o porque no se ha desarrollado adecuadamente la parte superior, que es el maxilar. También personas que tienen mordida abierta en la parte anterior o que tienen sonrisas gingivales, es decir, que cuando sonríen muestran mucha cantidad de encía. Entonces, lo que se busca es corregir los huesos para llevarlos a la posición ideal que tienen que tener en la cara del paciente. Previo a la cirugía, el paciente tiene que someterse a un tratamiento de ortodoncia para colocar los dientes en la situación en la que idealmente tendrían que ir, porque son personas que al cabo de toda su vida han tenido una posición anómala de los huesos, por lo tanto los dientes han tenido la tendencia a compensar esto. Entonces tenemos que descompensar los dientes para que posteriormente, cuando en la cirugía movamos los huesos de la cara, los dientes encajen perfectamente. Este tipo de intervención quirúrgica requiere una planificación minuciosa que realizan el cirujano maxilofacial junto al ortodoncista. El periodo de ortodoncia prequirúrgico dura en torno a los 10 meses, un año. Hay personas en las que puede durar 1 año y medio o 2. Depende de la posición previa de los dientes que tengan. Y una vez que se realice la cirugía, también requiere un periodo de ortodoncia en torno a 6 a 10 meses para afinar y colocar los dientes perfectamente donde tienen que ir. De hecho, muchas personas vienen a la consulta comentando que se ven peor en ese tratamiento de ortodoncia, pero esto pasa porque durante toda su vida sus dientes han intentado corregir la malposición de los huesos, y lo que nosotros tratamos es de reposicionar los dientes a como idealmente tendrían que ir. ¿Para qué? Para que en la cirugía, al mover los huesos y colocarlos espacialmente en el sitio ideal, los dientes encajen perfectamente. Una vez que se realiza la cirugía, el paciente tiene que tener también un tiempo de tratamiento de ortodoncia que dura en torno a los 8 o 10 meses. Estos son tiempos genéricos, pero que luego se podría prolongar más dependiendo del caso, para matizar detalles, para conseguir una oclusión perfecta. La cirugía ortognáctica se realiza sometiendo al paciente a anestesia total y se siguen diferentes técnicas quirúrgicas en función del resultado que perseguimos. La cirugía se realiza en quirófano con anestesia general siempre. No siempre hay que operar el hueso de arriba y el hueso de abajo. Hay cirugías en las que únicamente hay que operar la mandíbula, hay cirugías donde únicamente hay que operar el maxilar y hay cirugías donde únicamente se puede realizar una mentoplastia, que es la cirugía del mentón. ¿Vale? Entonces tienen que saber que hay que individualizar cada caso y que hay que planificarlo en base a toda la evolución que el paciente tenga. Entonces, el paciente se opera en quirófano con anestesia general y requiere posteriormente un periodo de ingreso en el hospital en torno a los 2 o a 3 días, también dependiendo de la evolución que el paciente tenga. Una vez que el paciente esté en casa, tiene que tener un periodo de en torno a 3-4 semanas de reposo en casa, teniendo mucho cuidado de no realizar actividades de impacto, sino de estar en casa en reposo. El postoperatorio de este tipo de intervención es delicado. Y además de un tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios que señalará el médico, hay que tener cuidado con la dieta. El paciente seguirá una dieta líquida la primera semana y tomará alimentos triturados la segunda. En el posoperatorio el paciente tendrá que tener una serie de medidas. Las primeras semanas tendrá una dieta líquida,
A partir de la segunda semana ya empezará a comer algo más blandito, muy trituradito, para que la musculatura de la cara también vaya retomando la fuerza que ha perdido por toda la cirugía. Y también tiene que tener un tratamiento con antibiótico, con antiinflamatorio en el postoperatorio, que se le indicará previo a la cirugía para que ella esté al tanto. Muchas veces recomendamos usar una máscara de frío para evitar la inflamación o para controlarla, porque no la podemos evitar, sino que para controlarla y para que esta no sea tan llamativa. Hay diferentes motivos para someterse a una operación de estas características, que van desde los estéticos a una alteración funcional o incluso el síndrome de la apnea del sueño. Las indicaciones o los motivos de consulta por los que suele acudir al paciente es, en primer lugar, por la inconformidad estética. Luego, en segundo lugar, por una alteración funcional. ¿A qué se refiere esto? A que los dientes no le encajen bien, por lo tanto no pueda masticar bien los alimentos y tenga problemas con la digestión. Y en tercer lugar, porque el paciente tenga un síndrome de apnea, hipopnea del sueño, que son pacientes que suelen tener el maxilar y la mandíbula retraídos, por lo que durante la noche tienen despertares a repetición, son pacientes que al día siguiente están cansados, que no rinden en la actividad diaria, entonces que lo que se busca es avanzar tanto el maxilar y la mandíbula para así aumentar el calibre de la vía aérea y evitar este tipo de problemas. La cirugía ortognáctica puede realizarse a pacientes que hayan cumplido los 18 años, cuando el esqueleto ha terminado su crecimiento. Después de la intervención, se realiza un seguimiento exhaustivo durante el primer año y con carácter anual a partir de ese momento. En cita previa hacemos una pausa para la publicidad. A la vuelta les esperamos para hablar de salud y bienestar. Hasta ahora. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti. Piensa en un Kia Rio conectado a tu mundo. En un Kia Ceed que te enamora por su diseño deportivo. O en un Kia Sportage que te lleva siempre por el buen camino. Ahora deja de pensar y da el paso. Vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio. Ahora con plan Pibe Kia para todos. Calidad con 7 años de garantía. Y además, abrimos el sábado 10 y el 17 de 5 a 9 y media de la tarde. Acércate a Impormóvil Julián, Grupo Julián. Déjate de monerías. Sabemos que quieres lo mejor para tus hijos. Por eso, Gaza te invita, a ti y a toda tu familia, al Zoo de Madrid. Gana cientos de entradas gratis. Entra en lechegaza.com y entérate cómo. Aprovecha, prueba y disfruta de tu variedad sin lactosa favorita. Leche Gaza, la leche de toda la familia. Tintorerías Mr. Clean, ropa de hogar, edredones, mantas, vestidos de novia y comunión. Tintorería rápida al mejor precio y calidad. También ofrecemos arreglos de prendas. Tintorerías Mr. Clean en Francisco Sarmiento 3, Tinte 1 y Centro Comercial Camino de la Plata. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Cuando hablas, respiras. Respiras cuando corres, cuando juegas y cuando vas en bici. Respiras incluso cuando no respiras. Pero si no reciclas, este es el aire que respiras. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Es un mensaje de Diputación Provincial de Burgos, Consorcio Provincial de Residuos Sólidos de Burgos y Ecoembes. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? Sí. ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana La Favorita. Tu favorita.
Descubre el poder de los gestos. Nuevo Golf con control gestual. Hacemos realidad el futuro. Volkswagen. Si te preocupa el bienestar de tus mayores, las Residencias Conde de Aro y Nuestra Señora del Rosario cuentan con un gran equipo de profesionales que valoran, escuchan y cuentan con la opinión del residente para que se sienta como en casa. Médico, enfermera, terapia ocupacional, rehabilitación, auxiliar de enfermería. Residencias Conde de Aro y Nuestra Señora del Rosario, en Victoria Balfé del 34 al 50. Tribeca New York y Casting, dos referentes de la moda femenina en Burgos. Casting, moda italiana para todos tus momentos, en el trabajo, tus fiestas, ceremonias. Tribeca New York, para complementar tu look con las últimas tendencias. La comodidad y clase de un buen calzado. Marca tendencia, ven a Tribeca y Casting, en calle Sombrerería 27 bis. ¿Por qué soñarlo si puedes vivirlo? Un viaje, esa reforma que tanto necesitas, la boda. Haz realidad tus sueños. Ahora en Caja Rural tenemos el préstamo personal que necesitas desde el 5,75% TIN, 6,57% TAE. Infórmate en tu oficina de Caja Rural. Caja Viva, Caja Rural. Valores por encima del valor. A veces sueño que voy en un Mini. Es un Mini naranja. Sueño que recorro la ciudad. Y es entonces cuando me despierto. Salgo de casa y vuelvo a la realidad. Cuidado con lo que sueñas. Mini desde 16.950 euros. En Amábar somos imprenta, mobiliario, papelería, reprografía, librería, regalo y bellas artes. Todo con la misma empresa. Por eso, Amábar te proporciona soluciones de imagen integral. Domo, un espacio donde imaginar y crear tu cocina y baño. Para hacerlos prácticos y bellos y sobre todo muy tuyos. Somos Domo, diseño y calidad para todo el mundo. Domo, cocinas y baños en calle Santa Clara, 21. Suministros Viper, herramienta manual, eléctrica y neumática, maquinaria, protección laboral, tornillería, soldadura, fijación, estanterías, personal especializado para su atención ofreciéndole el mejor servicio. Suministros Viper en Polígono Industrial Villayuda. ¿Estás buscando ese lugar especial donde celebrar tu boda? En Hotel Silk en Gran Teatro te ofrecemos una terraza exterior panorámica única. Disfruta de un cóctel de altura y sorprende a tus invitados con las mejores vistas de la ciudad. Y desde el 1 de junio, de jueves a domingo, disfruta de nuestra terraza con las mejores copas. Hotel Silk en Gran Teatro. Te sorprenderás. Poner un cortacésped habría sido una buena idea. Probablemente. Pero en el nuevo Dacia Sandero hemos preferido darte un año de seguro gratuito, que eso sí que es útil. Y ahora llévate el nuevo Dacia Sandero desde 6.700 euros con seguro gratuito. Así de sencillo. 19 Jardín, tu sala de ocio para alquilar y el lugar perfecto para cualquier evento. 19 Jardín, para ver tus partidos de fútbol con los amigos, para hacer talleres, cursos, reuniones de vecinos, charlas, cumpleaños, reuniones familiares. 19 Jardín, con salida al Gran Parque Buenavista para ver jugar a los más peques. Infórmate en 19jardín.com. En Comercial Cortázar te ayudamos a elegir el baño que necesitas adaptado a tu gusto y a tu espacio, sin complicaciones. En nuestra exposición encontrarás todo, desde la cerámica hasta el plato de ducha, los accesorios, la grifería, pero sobre todo el asesoramiento de nuestros profesionales. Comercial Cortázar, visítanos en carretera Madrid-Irún, kilómetro 233, Alto de la Varga. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti. En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental.
En Cita Previa abrimos nuestra sección dedicada a la salud y el bienestar y lo hacemos recibiendo a nuestra especialista, Ana Mate, nutricionista. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, muchas gracias, Neca. Vamos a hablar hoy de un tema controvertido porque se publican muchas cosas relacionadas con él, porque mucha gente opina y para eso estamos, para resolver dudas. Se ha publicado recientemente un estudio, Ana, que habla de las diferencias entre el consumo de pan integral y pan blanco, de los beneficios o no de consumir pan integral en realidad. Este estudio dice que no es más saludable el pan integral que el blanco. ¿Esto es verdad? A ver, el estudio sí que lo dice, se basa como en la microbiota o en los microorganismos vivos que hay en el intestino del ser humano. Entonces lo que han hecho es un estudio con 20 personas en las cuales han dividido en dos grupos y lo que han hecho es a unas aumentarlas la ingesta de pan blanco durante una semana y a otras la ingesta de pan integral. Luego las han tenido 2 semanas sin consumir absolutamente nada de pan y luego lo que han hecho es intercambiarlo. Pasado ese estudio lo que han hecho es valorar una serie de parámetros, pues como es el colesterol, como es la glucosa, las enzimas, pues han mirado enzimas renales, enzimas pancreáticas y luego también el impacto que ha podido tener sobre los tejidos en plan de inflamación o rotura de algunos tejidos. Y han visto que en ambos grupos realmente no hay una variación en ninguno de ellos que sea totalmente influyente. Por tanto, lo que han dado a demostrar es que no es que sea uno más beneficioso para otro en ninguna cuestión. Eso es lo que revela el estudio, que además da un pasito más allá y se refiere a la situación de cada persona, al organismo de cada persona. Para algunos era más favorable el pan integral y para otros era más favorable el blanco. ¿Hay alguna forma de saber cuál nos conviene más a cada uno, sin entrar en un estudio como este? No recuerdo, era de una universidad israelí, me parece, ¿no? Sí. Pues realmente no lo hay, o sea, para eso te tendrían que mirar tu microbiota, analizarla y decirte ya no solo en cuestión el pan, sino a diversos alimentos que hay gente que tolera mejor o peor, igual que aquí ha salido pues que la mitad de los que han hecho el estudio toleraban mejor el pan blanco y el otro el pan integral. Pasaría lo mismo con muchos otros alimentos, que unos lo toleraríamos de una manera y otros lo tolerarían de otra manera. Entonces, sin meternos en un estudio es muy difícil saber qué alimentos o no nos pueden sentar mejor. Sí que han llegado a la conclusión, porque lo que ha revelado el estudio y lo que más ha impresionado es el impacto en cuestión al azúcar o al índice glucémico, de tal manera que se ha determinado que no todas las personas tenemos la misma respuesta glucémica en cuestión al mismo tipo de dieta, o sea, que realizando tú y yo una misma dieta, las dos no reaccionaríamos de la misma manera, cada una la puede reaccionar de una forma totalmente diversa. Ana, independientemente de que sea blanco o integral, ¿el pan es importante en nuestra dieta? A mí me parece muy importante porque es un alimento, a mí me parece que constituye múltiples propiedades, entre ellas lo primero, siempre se dice que el pan engorda, no hay ningún alimento en sí que engorde, lo que engorda o lo que nos hace engordar es aumentar la ingesta de calorías en cuestión del gasto energético que cada uno tenemos, pero por sí, cualquier alimento no nos va a engordar. Es un alimento realmente que tiene un aporte calórico moderado, pero comparado el pan blanco con el pan integral es casi similar. O sea, no hay una diversificación entre ambos. Sí que es verdad que el pan integral sí que puede que sea algo más saciante, pero ambos dos son saciantes, de lo cual yo creo que para llevar una alimentación saludable es muy importante porque tiene un aporte nutricional muy bueno, una serie de vitaminas y minerales, o sea, es como un vehículo que nos va a hacer la absorción de vitaminas y minerales que es indispensable, como por ejemplo es el caso del potasio, que es muy importante para un gran funcionamiento de los músculos o del corazón. Aunque ya hemos visto que es muy difícil generalizar, ¿cómo debemos consumir el pan? ¿En qué cantidad? Y también, ¿en qué formato, Ana? Porque hay muchas variedades, podemos hablar de pan del día, de panes de molde o bueno, más procesados. ¿Cuál es la cantidad óptima y cuál es el más saludable de todas esas opciones que tenemos? Pues mira, en cantidad se suele recomendar, por ejemplo, recomendado por la OMS, entre unos 220, 250 gramos y lo repartiéramos entre unas 4 raciones de unos 40 o 60 gramos aproximadamente durante todo el día. Pues yo que sé, igual uno quiere en el desayuno, un almuerzo porque tiene más intervalo de horas entre el desayuno y la comida y luego las dos comidas principales, como es la comida y la cena. Pero podríamos hacer la repartición como cada uno quisiera. Sí que es verdad que si una persona se somete a una pérdida de peso,
no se recomienda que consuma más de 100 gramos al día y la media más o menos la gente viene consumiendo unos 150 gramos de pan al día. Se podría consumir lo que es en aporte calórico tanto el pan blanco como el pan integral. ¿De qué manera lo podemos consumir? Yo siempre recomiendo el pan normal de barra de toda la vida, no por nada, sino porque la gente, por ejemplo, tiene en concepto que el biscote engorda menos, cuando ya hemos dicho que no hay ningún alimento que engorde por sí solo. Y la cuestión es que el biscote, al estar deshidratado, si nosotros comparamos 40 gramos de pan normal con 40 gramos de biscotes, sí que es verdad que tiene más aporte calórico. ¿Por qué? O más aporte de azúcares, porque lo que hemos hecho es, al quitarle ese agua, reducirlo y concentrarlo en menor cantidad. Entonces, si vamos a consumir esos tipos de panes, que sea en menor cantidad, pero yo creo que el que utilizamos durante toda la vida, ya sea del día o sea del día anterior, yo recomendaría siempre lo que es el pan de barra de siempre, teniendo en cuenta que por cada dedito más o menos son unos 10 gramos para que nos hagamos una pequeña idea. ¿Cómo lo podemos consumir? Yo lo consumiría en el desayuno, lo puedes consumir con dulce o con salado. Si consumimos con dulce, pues un poquito de mermelada sin abusar o un poquito de miel, o algo salado como puede ser con aguacate o con tomate triturado y un poquito de aceite, o con un poquito de embutido magro, pues jamón york o jamón serrano, pues cada uno lo que más le guste. Media mañana igual se podría intercalar con un poquito de pan en lo que es el embutido, o si queremos a lo mejor y estamos en casa un poquito de aguacate, pues con unas semillas de sésamo o algo así, sería perfecto. Y lo que es en la comida y en la cena, pues o como acompañamiento, que es como lo solemos consumir, o si no, si realmente forma parte del ingrediente de alguna de las recetas o los platos que vamos a elaborar, pues intentarlo quitarlo de lo que es el acompañamiento de esa ingesta. Bueno, pues ya lo han oído, no hay que prescindir del pan ni mucho menos, pueden elegir si prefieren blanco o integral a su gusto y consumirlo en esas medidas que acabamos de repasar. Ana Maté, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, te esperamos el próximo martes, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Neca. Continuamos en Cita Previa, vamos a conocer ahora una guía, se suma de alguna manera a nuestro primer tema del día y mejora la comunicación entre el sistema sanitario y los afectados. Se trata de una guía sobre Chiari. En España hay 6.500 afectados de Chiari, una enfermedad rara que provoca malformaciones craneocervicales en las personas afectadas. Se trata de una enfermedad degenerativa, crónica e invalidante si no se trata a tiempo. Un diagnóstico precoz es la clave para paliar las consecuencias de esta patología de origen genético. Pues la malformación de Chiari, lo que pasa en estos enfermos es que el cráneo, el hueso como tal, no tiene la capacidad suficiente para albergar al cerebro y al cerebelo. Entonces el cerebelo se va herniando hacia el canal de la médula. Además puede tener una sintomatología muy variada porque hay que tener en cuenta que del cerebelo salen todos los pares craneales que controlan el cuerpo y a un paciente le puede afectar la deglución, a otro le puede afectar la sensibilidad, a otro le puede afectar en el andar, el caminar, comer, cualquier tipo de sintomatología es degenerativa. Si se coge a tiempo, todos estos síntomas se pueden evitar o paliarlos de alguna manera con la cirugía que hay ahora mismo. Pero pues la sintomatología es que de un enfermo a otro es completamente diferente. Afectadas de Chiari posiblemente haya muchas más. Últimamente, a raíz de que existe la resonancia nuclear genética, accidentes de tráfico, etcétera, se descubre mucho más esta afectación. Es cierto que el tener un Chiari no significa que tenga que pasar por quirófano. Depende de la sintomatología, depende de la amplitud de la enfermedad. Pero es una enfermedad que, si no se trata a tiempo, pues es degenerativa e invalidante. Los diagnosticados de Chiari, además de una variada sintomatología, arrastran una importante carga emocional derivada de su enfermedad y además se encuentran con una gran distancia entre ellos y el sistema sanitario. La Asociación Chiari y Siringomielia de Asturias ha elaborado una guía práctica que pretende reducir esa distancia entre los pacientes y la sanidad. La idea de desarrollar esta guía surgió de la experiencia de cuando el enfermo llega a nuestra asociación, llega generalmente con muchos miedos, llega con mucha desinformación, incluso estando operados no saben en qué consiste su enfermedad, llegan con una gran carga emocional, con muchas emociones desordenadas sin controlar, vamos a decirlo así, y con problemas cognitivos
que no están reconocidos en las áreas sanitarias, en los servicios médicos, y con estos que merman mucho su autoestima. Nos encontramos también que hay una gran distancia entre el sistema sanitario y el paciente. Cuando leen un informe médico, pues te encuentras con alodinia, arreflexia, parestesias, y la gente no sabe qué es todo ese vocablo, no lo conoce, o muchas siglas. Entonces lo que intentamos con la guía es traducir esa información médica, ese vocablo, vamos a decirlo así, y traducir las siglas, a la vez que dar información de cómo controlar un poco, intentar controlar esas emociones y dar consejos prácticos de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Es decir, de forma muy sencilla intentamos trasladar al paciente métodos o unos consejos prácticos para mejorar su calidad de vida. Cuando diagnosticaron a mi hijo había un documento de consenso que sigue existiendo, que se hizo hace bastante tiempo, pero es un lenguaje demasiado técnico, está estructurado como un artículo médico. Entonces tú vas ahí a leer y aparte de temas de sintomatologías y diagnósticos, hay una estructura de medicamentos para el tema de dolor y quitar el poder paliar todo ese tipo de cosas, pero no lo entiendes. O sea, te viene opiáceos, no opiáceos, igual no estás en un punto en el que necesitas nada de eso. Aclara, pero está enfocado para el mundo médico. Sin embargo, la guía que han editado ahora es una guía pues muy visual, es muy fácil de manejar, de entender, y hacía muchísima falta. El único tratamiento que existe para el Chiari es la cirugía paliativa, que frena el avance de la enfermedad, pero no la cura. Consiste en incrementar el espacio de la fosa craneal para evitar la herniación del cerebelo. Pues hay una diferencia muy grande si ha habido un diagnóstico temprano o si no le ha habido. Porque si no ha habido un diagnóstico temprano y el daño que hay medular o el daño que hay a nivel de sistema nervioso es permanente, son más cuidados, igual un poco más paliativos, cuidado con posturales, pues un tema tan sencillo como ir al dentista o ir a la peluquería, que vas, y el tema de las hiperextensiones, hiperflexiones de cuello. Pero si hay un diagnóstico temprano, la vida diaria es muy normal. Un colegio normal tiene una vida, actividades que cualquier otro niño. Escuelas deportivas, campamentos, cualquier cosa. ¿Qué hay que tener cuidado? Pues con cosas que puedan, pues hiperextensiones, hiperflexiones, un poquito de cuidado de algún tipo de ejercicio físico que le puede llegar a dañar por no hacerlo con cuidado, porque un niño hace una voltereta y no tiene ningún tipo de cuidado. Sin embargo, pues si la hace mal, en un niño igual no puede tener un daño y en él sí. Pero a la hora de la vida diaria, nada. La verdad es que nada. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hay afectados. Hay un señor mayor que lo operaron ya con 60 y pico años. Y claro, no es lo mismo. Hay gente que no es capaz de mantener un equilibrio, andar una línea recta, no pueden comer sólidos porque tienen problemas de deglución, ven triple y no pueden leer, dolores de cabeza, parestesias muy fuertes. Entonces, eso se evita con un diagnóstico temprano, que es una de las reivindicaciones que tienen desde las asociaciones y desde la Federación. La guía, además de información sobre la enfermedad, incluye recomendaciones prácticas para los afectados y sus familias, dirigidos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se han editado 1000 ejemplares y puede descargarse en PDF a través de la página web de la Asociación de Chiari de Asturias. Continuamos en Cita Previa ocupándonos de enfermedades raras. En nuestra siguiente entrevista vamos a conocer a la madre de la única diagnosticada en Burgos de un síndrome llamado Phelan-McDermid. Es la delegada además de la asociación dedicada a esta patología en Castilla y León. Y como les decía, la madre de la única diagnosticada, pero es muy posible que Esther no sea la única afectada. Se lo contamos.
Hoy en Cita Previa nos acompaña Yolanda Rueda, que es la delegada de la Asociación de Síndrome de Phelan-McDermid en Castilla y León y creo que en Burgos también, pero sobre todo Yolanda es la madre de Esther, ¿verdad? Bienvenida, Yolanda. Hola, gracias Eneca por invitarme. Eres la madre de Esther, que es la única diagnosticada en Burgos con este síndrome de Phelan-McDermid. Eso no significa que sea la única afectada, he dicho bien, la única diagnosticada, ¿verdad? Sí, la única diagnosticada en Burgos porque creemos que es un síndrome infradiagnosticado, es una enfermedad rara, entonces la poca frecuencia que tiene y al ser un síndrome infradiagnosticado creemos que tiene que haber más pacientes con este tipo de patología pues encerrados en asociaciones de autismo, de discapacidad, camuflados allí con algún otro tipo de diagnóstico que no es el suyo. Vamos a profundizar un poco más en esta patología que, como bien nos contaba Yolanda, es una enfermedad rara y además poco conocida. No es una cuestión solo de la prevalencia que tiene, del número de casos diagnosticados, sino que es un poco desconocida. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero cuando te diagnostican a un niño con esta patología, lo que te dicen es que tiene una delección en el cromosoma 22q13, que no sabe nadie lo que quiere decir, ¿no? Empiezas a investigar un poco y lo que significa es que en el cromosoma 22 ha habido una pérdida de masa genética. Esa pérdida de masa genética es en un gen que está localizado en ese cromosoma que se llama el SAN3. Ese SAN3 es la proteína que hace que las neuronas se conecten entre ellas. Entonces, al haber esa pérdida de ese material, las neuronas están dispersas completamente, no llegan a conectarse. De ahí la ausencia del habla, la hipotonía muscular, los rasgos físicos y las características de nuestros niños, que son todos comunes a esas características. ¿Cómo se diagnostica? O cuéntanos cómo fue vuestro caso en concreto. ¿Cómo descubriste que Esther padecía este síndrome? La verdad es que tuvimos suerte así entre comillas, ¿no? La suerte es que cuando estábamos en planta, Esther según nació, estábamos en General Yagüe, en el hospital, y el pediatra que estaba en la planta en ese momento se dio cuenta por las características físicas de Esther y por su hipotonía que algo no iba bien. Nos lo comunicó enseguida, algo la pasa, no sabemos lo que es, y a los 9 meses teníamos el diagnóstico de delección en el cromosoma 22q13. Sobre todo lo que le llamó la atención fue los rasgos físicos de Esther. Las orejas le nacían muy bajo, era un muñequito de trapo, los bracitos y las manos las tenía muy caídas. No tenían el desconocimiento por parte de los médicos, es total, fíjate que esto fue hace 17 años casi, todavía más desconocimiento que ahora. Entonces lo primero que te dicen es no sabemos si va a andar, si va a hablar, si va a oír, si va a ver. Luego, bueno, va pasando el tiempo y ves que todo eso, pues bueno, va evolucionando. No ha dejado de evolucionar, porque la verdad es que Esther es como una esponjita. Nuestros niños en general son esponjitas, lo van recogiendo todo en su cabecilla y luego en algún momento te sorprenden y dices, jo, con las veces que hemos trabajado esto y ahora es cuando ha dado el resultado que queríamos. Habéis trabajado mucho. Esta es una patología que tiene un tratamiento físico para determinados síntomas, como nos decías, relacionados con la psicomotricidad, y también tiene un tratamiento que trabaja el lenguaje, que trabaja con logopedas. Me gustaría seguir centrándolo en el caso de Esther. ¿Cómo ha sido el proceso y el tratamiento a lo largo de estos casi 17 años? Bueno, fíjate que al principio cuando Esther nace, lo que intentamos es buscar a ver qué podemos trabajar con ella, ¿no? Es muy importante trabajar en los primeros años de vida, porque todo eso que hagas en esos primeros años es cuando el cerebro está más para captar todas esas cosas que haces. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en el centro base, que es afortunadamente te derivan enseguida cuando hay una patología de este tipo, y empiezas a trabajar con fisios para fortalecer musculatura, para que el esqueleto le mantenga firme, el equilibrio. El trabajar con fisio es fundamental. Y luego también empiezas a trabajar logopedia. Lo de logopedia es un poco más complicado en nuestros casos, por lo que te decía antes, porque esa conexión neuronal no está potente. Entonces, bueno, entras a trabajar con pictogramas, intentas trabajar a través de fotos. Esther tampoco fija mucho la mirada cuando se trata de fotos, igual lo hace mejor cuando se trata de dibujo. Bueno, ahí estamos todavía trabajando. Sí que repite muchas palabras cuando
cuando tú las dices, pero ella el entenderte son cosas que has trabajado. Él apaga la luz, enciende la luz, vamos a lavarnos las manos, abre el grifo, coge la toalla, todo eso es a base de rutina y rutina y rutina y un día tras otro. Cuando ya cumplen los 3 años, el centro base te da de alta, no te hace un seguimiento, entonces pasas ya a un colegio de educación. En el caso de Esther fue un colegio de educación especial por sus características. Sí que es cierto que los 3 primeros años de cole lo hicimos en una combinada, estábamos en Santa María la Nueva y en educación especial en Calzadas. Muy enriquecedor la combinada, porque al mismo tiempo que ella hacía sus pinitos en educación especial, en la combinada se relacionaba con otros niños normalizados. Entonces, hoy en día, con ya 17 años, hay niños de su clase de entonces que la paran, la enfocan la mirada para que le miren y le saludan: hola Esther, ¿cómo estás? O sea, es muy importante porque esos niños guardan ese recuerdo de Esther y siguen viéndola como que la tienen que ayudar, y de hecho si las vemos en el parque la siguen ayudando. Yolanda, ¿qué supone? Para una madre, un hijo siempre es trabajo y dedicación durante muchísimos años, pero para una madre como tú, especialmente, porque es una niña con unas características especiales también. ¿Qué supone para ti como madre tener a Esther? Pero también, ¿qué supone la enfermedad para la propia Esther? Hombre, Esther, la verdad es que ella no es consciente de su enfermedad, entonces tampoco la produce ningún tipo de frustración, porque ni se da cuenta si alguien la mira o si la deja de mirar. Ella es feliz en su mundo y nosotros hacemos que ella sea feliz. Lo que sí que yo veo súper importante es lo que te decía antes, ¿no? Que Esther se siga encontrando con esos niños que ha compartido parque, que ha compartido cole, que ha compartido campamentos, porque va de campamentos como un niño de su edad. Y el que la saluden, eso ella sí que se siente así como diciendo: este me ha conocido, este sabe quién soy, pues yo le saludo porque me gusta que me haya reconocido. Para una madre, pues como para todas las madres, sean hijos con discapacidad o sean sin hijos sin discapacidad, lo que intentas es hacer que tu trabajo diario se note en ella, pero que no por eso deje de ser feliz, sino que nosotros nos enfocamos hasta a que Esther sea feliz, que vaya por el camino de lo que queremos todas las madres, que nuestros hijos sean felices, y a ella, como el mundo de alrededor no la supone un gran trauma, pues bueno, sigue feliz en su mundo. Yolanda, esta semana nos estamos ocupando mucho del caso de Esther y del síndrome de Phelan-McDermid, porque tú te has molestado en que así lo hagamos, y es fantástico porque se trata de dar visibilidad a este síndrome y ayudar a gente que, como decíamos al principio de esta conversación, a reconocerlo, a que se diagnostique correctamente y por lo tanto a partir de ahí actuar en consecuencia. Pero sobre todo por tu empeño, como decía hace un momento. Has presentado en el Centro de Enfermedades Raras esta patología para difundir un poco más, pero además has presentado en la empresa en la que tú trabajas un proyecto. Tú trabajas en Supermercados Simply, que tienen o van a tener una relación con Alcampo, y has presentado a la Fundación Juventud Alcampo un proyecto concreto. Cuéntanos, ¿en qué consiste ese proyecto y cómo ha respondido Alcampo? Bueno, primero lo que quería es dar las gracias a mis jefes por el apoyo desde el primer momento. Mi director de tienda me apoyó desde el principio. Jolie, presenta algo, tu asociación, tú trabajas mucho por ellos, vamos a ver qué podemos hacer. Y cuando decidimos presentar el proyecto y la Fundación Alcampo nos lo aprobó, pues bueno, esta es la fiesta que estamos teniendo ahora, ¿no? Nosotros dijimos que qué podíamos hacer por la ciudad de Burgos para que este síndrome se conociera. En principio lo que vamos a hacer es comunicarle a asociaciones de discapacidad y a la Asociación de Autismo Burgos que este síndrome existe, que muchas de las características de este síndrome están reflejados en estas asociaciones, y dar la oportunidad a las personas que se vean reflejadas de alguna manera con las características del síndrome, que acudan a la asociación y nosotros poder hacer el diagnóstico
tenemos un convenio con La Paz, con el genetista de La Paz, para que se pueda hacer estos diagnósticos con un coste que lo va a cubrir la asociación y que al paciente no le va a costar nada de dinero. Por eso la Fundación Al Campo por la Juventud nos ha apoyado a la asociación con 12.000 euros para que podamos hacer estos diagnósticos. En principio lo íbamos a dejar solamente a la ciudad de Burgos, pero bueno, creemos que es mejor extenderlo a toda España, aunque empecemos en Burgos a trabajarlo. Muy bien, pues os seguiremos la pista porque estáis tan activos, a ti por supuesto y a Esther, y bueno, esto solo es un granito de arena para contribuir a que se conozca un poco más el síndrome, pero sí me gustaría remitirles a todos nuestros espectadores a una serie de campañas que estáis haciendo desde la Asociación Síndrome Phelan-McDermid, que contáis con apoyo de muchísima gente además, y bueno, solo tienen que meterse en la página web de la Asociación Síndrome Phelan-McDermid y ahí lo van a descubrir, ¿verdad? Hay un vídeo sobre Dales Voz, muy bonito. Trabajamos muchísimo el Dales Voz, porque como nuestros niños no hablan, pues los demás tenemos que poner esa voz de ellos, ¿no? Y luchar pues para que ellos el día de mañana, si no se llega a curar, por lo menos que se palien lo más posible los efectos del síndrome. Muchísimas gracias, Yolanda Rueda, por habernos ayudado a conocer un poco más este síndrome, y felicidades por ese trabajo. Gracias, encantada de estar aquí. Hasta aquí el Cita Previa de esta semana. Volveremos el próximo miércoles para seguir hablando de temas relacionados con la medicina, la salud y el bienestar. Gracias por acompañarnos. Cuídense, les esperamos la próxima semana.